Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Dios te bendiga, espero que estés bien, año nuevo, espero que Dios te prospere mucho en este nuevo año, aunque creo que habrán eventos mundiales que serán un poquito difíciles, pero Dios siempre cuidará de sus hijos. Hoy vamos a tener un tema pues que está dentro de la serie que estamos llevando, que es de buscar a Dios en intimidad, y en esta vez vamos a hablar acerca de la meditación, pero antes te voy a recordar algo que no quiero ser muy cansón con esto, pero es necesario, que es básicamente dele like, suscríbase y también dele durísimo esa campanita. Active todas las notificaciones porque el objetivo es que un mayor número de personas puedan escuchar estas cosas. En las redes sociales hay mucha chatarra. Debemos de llevar la palabra de Dios allá. Vamos a hacer una pequeña oración e iniciamos. Padre, para tu gloria hablamos de esto. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija y que sea para edificación de todo el que escuche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, para esta noche tenemos la siguiente lectura. Tenemos 3 lecturas cortas, pero vamos a empezar con Jeremías 33:3. Jeremías está preso, está en una cisterna seca. Y cualquiera en ese momento dice, oye, pues la cosa está bien dura. Y Dios básicamente le recuerda a Jeremías, clama a mí. A mí esta lectura me llena de mucho gozo. Clama a mí y yo te responderé. O sea, no solamente que me clames, es que yo te voy a responder. Esto no me recuerda mucho a los políticos, precisamente a los políticos dominicanos, que tú tienes que hablar con un fulano para que fulano hable con... y ve cómo tú vas a llegar, ¿verdad?, a poder hablar con ese político para presentarle alguna inquietud que tú tengas, algún problema. Que se supone que deben de ser ellos que estén buscando la solución a los problemas, pero bueno. El caso es que no, Dios siempre está disponible. Oye, siempre está disponible para cuando nosotros clamamos a Él. Y no solamente que clamemos, sino que Él nos va a responder. Y aparte de eso, que será, pienso, muy posiblemente el punto central de esta noche, que te presentará cosas grandes y ocultas. Te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías. Esto es maravilloso, mira, porque en lo personal a mí me gusta buscar a Dios en intimidad y es algo que ya forma como parte de mi ADN. Todo lo que yo digo en base a estas cosas no lo digo para vanagloriarme. Dios, usted sabe que la gloria es suya, siempre se le ha dado. Lo digo porque voy a hablar de las cosas que conozco. No considero que sea algo, una buena práctica que yo te esté predicando de algo que yo no conozco. ¿Entiendes? Fíjate, en una ocasión hablaba, mira, yo no sé si las brujas, sé que los brujas hacen viajes astrales, pero no sé si las brujas. Y hubo alguien en el chat que respondió que sí, que él conocía. Digo, bueno, enriquecemos todo del conocimiento, ¿verdad? Yo no lo sé todo, yo, aunque me gustaría, pero no lo sé todo. Pienso que lo sabríamos todo cuando Cristo Jesús vuelva y nos revele todas las cosas. Hasta ahora conocemos en parte. Entonces a mí me llena de gozo saber que es así, que Dios, uno tiene alguna inquietud y uno puede buscar a Dios en intimidad. Y fíjate cómo le dice a Jeremías, ¿no? Clama a mí, o sea, yo estoy aquí. Fíjate que le dice a Josué, y ese medita cuando usted lo busca en una Biblia interlineal, tú sabes que es, aquí está haciendo una traducción, ¿cómo decírtelo? Literal. Ese meditar es exactamente así en el original. Y te voy a hablar luego de qué, en qué se refiere a meditar. Mira, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Anoten eso. O sea, teniéndolo siempre en tus labios. O sea, que meditar va de la mano, va acorde con hablar de la palabra. Lo vamos a ver más adelante de una manera mucho más contundente. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, o sea, todo lo que te estoy mandando aquí, mira, 1, paso 2, paso 3, paso 4,
prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Entonces, aquí Josué está recibiendo, ¿verdad? Es el sucesor de Moisés y Dios le está diciendo, mira, básicamente así como Moisés obedeció toda mi palabra, pues así mismo te estoy mandando a ti. Medita en ella. Este meditar no es algo como hacer mantra o este tipo de cosas. No, ese meditar es que la palabra de Dios vive, está viva en ti. ¿Entiendes? Cuando tú vas a proceder en algo, lo primero que tú recuerdas y en lo que tú de una vez conectas es con la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios de esto? Entonces, incluso hay veces que las personas entienden, no, la palabra que tenemos, la palabra escrita, eso es lo más importante. Sí, eso es verdad, es muy importante, pero es muchísimo más importante que la palabra escrita viva en ti. En estos días yo tenía una pequeña discusión con un compañero de trabajo, hermano en la fe también, y me decía, no, porque la palabra es lo más importante. Y es como está ahí. Digo, sí, la palabra es lo más importante, pero si se te pierde la Biblia, ¿qué hacemos? Usted tiene la Biblia abierta en su casa, Salmo 23, no sé, el de su preferencia. Y eso está ahí. Si hay un demonio en la casa, ve esa Biblia abierta y no le va a hacer nada. ¿Tú entiendes? Ahora, la palabra en ti, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, eso sí le va a hacer. Tú le muestras una Biblia a un demonio y no le va a hacer nada. No le va a hacer absolutamente nada. Es más, tengo para decirles que el enemigo conoce la palabra muchísimo más que yo, muchísimo más que tú, y no hay hombre que pueda saberse más la palabra que Satanás. Recordemos que Satanás es un querubín ya caído, pero los dones, y recuérdenlo bien esto, los dones espirituales, lo que Dios te dio es irrevocable. A Satanás se le ha quitado su poder en parte. ¿En qué sentido? Él no puede descender y hacer lo que le da la gana aquí, ¿no? Ellos van a descender dentro de poco, pero no, ellos no pueden hacer eso porque se le está deteniendo. Es lo que estuvimos hablando en el video pasado. Entonces, recuerden también que cuando Satanás quiso tentar a Cristo Jesús, fue de la palabra que le habló. Yo no pudiera saberme más la palabra que Satanás. No es posible porque mi mente es limitada, al menos mucho más que la de él, que tiene miles y miles y miles de años leyéndola, si es necesario, pongámoslo así, y si no, viendo cómo lo que sucedía iba formando parte del canon bíblico. Recuerden siempre eso. La palabra debe de vivir en nosotros. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Fíjate en la siguiente cita que tocamos en esta noche, que es Josué capítulo 1:8. Mentira, es Reyes. Ahí no lo edité aquí arriba, perdóname. Ahí es Reyes, Primera de Reyes capítulo 2, versículo del 1 al 4, del 2 al 4. Dice, yo sigo, esto se lo está diciendo básicamente David a su hijo Salomón. Y ya está muy viejito, ya sabe, ya está en su lecho de muerte y ya se sabe que va a estiricar la pata. Entonces, yo sigo el camino de todos en la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Ya yo voy a pasar. Ya el que sigue eres tú, de aquí para allá, imagínate, tú eres el que toma la batuta de aquí para allá. Esfuérzate. Algo que se le dice a hombres muy valientes de Dios que hicieron grandes obras, ¿verdad? Esfuérzate, gente. Mientras más responsabilidad tú recibes de Dios, mientras más dones, vamos a ponerlo así, más responsabilidad tú tienes. Delante de Dios, más cosas se te va a exigir. Si tú con lo que Dios te da no lo cultivas, no lo haces crecer, Dios eso te lo va a reclamar. Y eso se ve muy claro en la parábola de los dones, de los talentos en este caso. Y sé hombre, esfuérzate y sé hombre, o sea, pórtate varonilmente, ¿verdad? Guarda
este guarda aquí tiene una similitud tremenda con medita. Y lo vamos a ver el por qué. Los preceptos de Jehová, tu Dios, estando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperen en todo lo que hagas, mejor dicho, y en todo aquello que emprendas. Lo mismo que a Josué, un poquito más detallado. Pero ese guarda, cuando usted lo busca en una Biblia interlineal, se da cuenta que ese guarda hace referencia a hablar de eso. O sea, tú lo tienes, tú has leído la palabra de Dios, la has retenido, la has guardado y de eso hablas. ¿Entiendes? Entonces, básicamente de lo que te das cuenta aquí es que estos hombres de Dios, y hay más, hay otros más. Por ejemplo, Isaías meditaba muchísimo en la palabra de Dios, Ezequiel también, Daniel también, Isaac meditaba también, o sea, cuando venía su esposa, que Abraham la mandó a buscar, ¿verdad? Con su siervo, ya él estaba meditando en lo que venía. Cuando él la vio, ya la reconocí todo. Podemos hablar de eso después. ¿De qué entonces va a meditar? Meditar, cuando se te habla la palabra, no se te quiere decir que tú hagas no. Eso lo hice yo por muchos años en mi vida y no se trata de eso. Meditar en la palabra de Dios es guardarla, es tenerla en ti, es estudiarla. Y cuando tú vas a tener en un momento algo que tú tengas ¿y ahora qué hago? Lo primero que va a salir es la palabra de Dios. ¡Plin! Ese bombillito que se enciende. ¿Cómo yo empecé a cultivar esto? Bueno, la gracia de Dios, eso es lo primero. Dios tiene a cada quien tiene una asignación. Y hubo un tiempo que yo siempre de toda la vida he sido de un sueño muy ligero. Y hubo un tiempo que yo notaba, mira, pero yo estoy durmiendo muy profundo, tuve un día muy cansado, un día muy largo, ¿verdad? Y estaba durmiendo prácticamente como un muerto. ¿Y por qué me despiertan siempre a las 3 de la mañana? No lo entiendo. Y comencé, esto se agudizó más después que yo me bauticé. De toda la vida yo siempre he meditado, como tengo ese sueño ligero que les digo, muchas veces yo me despertaba y me quedaba pensando en ciertas cosas, pero hoy en día, cuando se me despierta, porque no es que yo me despierto, cuando se me despierta y ya está ese hábito, ¿verdad? Yo lo que hago es que me pongo a orar. Muchas veces, si estoy muy cansado, me pongo a meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes pudieran ver a alguien predicando, como en mi caso, que tú te preguntas, pero ¿por qué él puede predicar? Yo veo como que él no se pone nervioso predicando la palabra. Es porque hay una práctica de meditar en la palabra. O sea, antes de yo predicar, ya yo me he visto unas 12, 13, 14, 15 veces viéndome en el púlpito. Eso es meditar en la palabra. Viéndome en el púlpito y qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué tono voy a usar, qué citas voy a usar. Y lo primero es una inquietud tremenda, porque cuando se me invita a predicar a una iglesia que nunca he ido, como por ejemplo se me invitó para el 28 de este mes, lo primero que yo siento una inquietud, porque ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Yo no sé qué necesidad tiene esa iglesia. Entonces, y es real, lo que estoy diciendo es real, eso es lo que está pasando ahora. Entonces le pregunto, Dios mío, cuando me despierto a las 2 o 3 de la mañana, por lo general es de 2:30 a 3:15. Cuando me despierto, entonces lo primero que es, Dios mío, ¿y qué voy a predicar en esta iglesia? Mire, siempre se te pone ese pensamiento, esa imagen de predica esto. Entonces, algo que aunque tú no quieras predicar de eso, siempre está esa imagen y todo el pensamiento en torno a esta imagen o a esa prédica que ya tú sabes que tienes que hacer, va encajando de manera
muy natural, muy natural. Tú vas caminando y tú ves cosas que van acorde con eso, o cumplen con eso, o estás escuchando alguna palabra o una prédica y te arroja luz en torno a ese tema que tú vas a predicar. Gracias, mi niño. Disculpen que el niño está bien intenso. Gracias, bebé. Gracias. Todo lo que te va surgiendo va en torno a ese tema. Entonces, muchas veces yo le pregunto, Dios mío, ¿de qué usted quiere que yo predique? Y no necesariamente Dios me responda de una vez, pero todo siempre sale, es repetitivo ese tema. Y entonces cuando ya yo me dispongo, digo, bueno, esto es lo que Dios quiere que yo predique y no tengo ninguna duda de eso. Y cada vez que oro de madrugada, yo me pongo a pedirle a Dios que me guíe en ese tema. Ayúdame a crecer, ayúdame. Cada vez que voy a leer la palabra, yo siempre le pido a Dios que me dé entendimiento de esa palabra. Cuando yo estoy leyéndola, entonces siempre hay como ese pling, mira, por aquí es. Y voy reuniendo información en torno a ese tema, reuniéndola. Y más si ya yo he vivido ese tema. Porque cuando yo voy a predicar sobre algo, ese tema yo lo voy viviendo hasta que lo predico. Si tiene que ver con ese tema, pues muchísimo mejor. Voy reuniendo información hasta en el momento que yo siento que se me dice, ya no escribas más. Porque ya de ahí para allá serían palabras de hombre. ¿Entiendes? O sea, ya lo que Dios quiere que yo predique es lo que se ha escrito hasta ese momento. Entonces, ¿por qué cuando estoy predicando no me pongo nervioso? Bueno, porque Dios en su misericordia me quitó eso y por lo que te digo de meditar, entonces ya esa palabra está en ti y cuando tú tienes que predicarla, tú no estás predicando como que tú, en los dominicanos decimos, te embotellaste eso en la cabeza, no, sino que ya lo estás viviendo. Una de las cosas que a mí más para predicar se me hacen difícil es cuando alguien está en pecado o cuando yo tengo que dar un mensaje que es muy fuerte, un mensaje de si sigues por ahí te vas a perder, te vas a quemar en el infierno, cosas así. Lo digo, pero siempre trato de hacerlo con amor. Hay palabras que tengo que usar que son muy fuertes, que vamos a decirlo así, siempre yo le pido a Dios mío, ¿y qué tono debo de usar? Y entonces yo siento mira, predica con amor, tiene que ser contundente. Una vez que yo iba a predicar en una iglesia y tenía muchos problemas en torno a este tema, desarrollando ese tema, yo quien me invitó le llamé pocos días antes de predicar y le pregunté, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque desarrollando ese tema he tenido demasiados problemas, que hay tantos problemas en esa iglesia. Y él me dijo, no, que mira, pero sí me di cuenta que había muchísimos problemas. Y entonces me di cuenta que no quiso darme como los detalles, por razones obvias, pero mientras lo seguí desarrollando el tema, seguí meditando sobre ese tema, Dios me ponía en mi mente y en mi corazón, básicamente, Primera de Juan capítulo 1. Al tercero. Y cuando lo fui desarrollando, vi que pude hacer un comprimido y hacer los 5 capítulos que conforman esta carta. Y así lo hice. Y Dios se agradó muchísimo de eso. Y luego de terminar el mensaje, hermanos se me acercaron diciéndome acerca de las divisiones que había, lucha de poder en esa iglesia y lo necesitado que estaban de que se llevara ese mensaje. Algunas veces tú piensas que un mensaje no va a ser lo suficientemente poderoso, digamos así, o no suficientemente bueno, pero si es lo que Dios quiere que tú prediques, eso es más que suficiente. En una ocasión yo estuve dando un mensaje, bueno, más bien era un culto de alabanza y oraciones, y lo que yo tenía escrito, yo tenía muy poco de bautizado, tenía unos, no sé, 6, 7 meses de bautizado, y lo que yo tenía escrito se me agotó. Y durante estaba en el culto ahí, no había llegado ni a la mitad de ese culto y ya se me había agotado todo y yo le pedí, Dios mío, pero ya se me agotó todo lo que tenía escrito y qué yo voy a hacer ahora, qué voy a decir ahora. Y yo necesito que usted me guíe, Padre. Y Dios fue guiándome, mira, a esta oración, a este cántico. Y mientras más yo iba obedeciendo esto, más la iglesia se iba aprendiendo. Y yo, wow, bro. ¿Y cómo puede estar pasando esto, verdad? Y cuando terminé, los hermanos me
me decía, ay, qué buen culto, mira, qué bueno, Dios mío, qué gozo. Y yo pensé, wow, si ustedes supieran el disparate de culto que yo he dado, porque se me acabó lo que yo había escrito. Y Dios me reprendió, Dios me dijo, Riner, ¿cómo tú vas a decir que es un disparate de mensaje? Si tú me pediste que te ayude y yo te ayudé, y mira el culto tan bueno que se dio. Y ay, Dios mío, perdónenme. Eso es la inexperiencia. Mira, no te preocupes por tú no tener experiencia en hacer las cosas. Preocúpate más bien de buscar la dirección de Dios en las cosas, ¿entiendes? De buscar esa confirmación de Dios en las cosas. Cuando yo leí las primeras veces, se me escapa ahora, lo tengo, Gedeón, se me escapaba el nombre. La primera vez que yo leí sobre Gedeón, yo decía, pero qué fastidio con Gedeón, ¿por qué quiere tanta confirmación? Hasta que Dios me permitió entenderlo, no es que Gedeón no quiere hacer algo sin mi confirmación, porque o sea, la dirección mía es la correcta. Ustedes como hombres pueden fallar, pero cuando ustedes se confirman qué es lo que tienen que hacer, de parte mía, entonces, aunque ustedes puedan fallar como hombres, lo pueden solucionar, porque no, lo que Dios quería era esto, ¿entiendes? Eso es muy importante, la confirmación. Muchas veces que yo medito de madrugada, yo le pido a Dios acerca de mire, confírmeme esto, Dios mío. En estos días yo, antes del video anterior, yo le decía, Dios mío, pero ¿y será verdad que usted permitirá que yo haga ese video sin que usted me confirme? Y me di cuenta entonces que Dios estaba probando mi fe. Es tremendo. Dios estaba probando mi fe. ¿Por qué? Porque yo estaba en la visión, yo fui testigo de eso. Entonces, ¿por qué yo tengo que darte confirmación? Algo así, ¿verdad? Es como de esa forma. A Dios, muchas veces, cuando Dios te prueba en tu fe, no es ni siquiera porque Dios quiere saber lo que tú vas a hacer o no, porque Dios sabe todas las cosas. Es para que tú mismo te reafirmes en tu fe. Y eso es muy importante. Algunas veces tú le oras a Dios por algún propósito o por una persona que, por ejemplo, te piden, mira, ora por fulano que está descarriado, y tú ori de un mes, 2 meses, 3 meses y no pasa nada. ¿Entiendes? No pasa nada. Tú, pero ¿qué pasa? Porque yo estoy orando por esa persona y va empeorando. Y tú piensas a lo mejor que Dios no está escuchando tu oración, pero sí, Dios la está escuchando. Lo que pasa es que Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no obliga a nadie a que le ame. Por ejemplo, en este año 2024, yo estoy plenamente convencido en mi espíritu de que no será un año bueno. No será un año bueno. La verdad que no. Yo entiendo que espiritualmente este será un año de mucha baja espiritual. Yo entiendo que este será un año de mucha deserción espiritual. Mucha gente abandonando la iglesia, mucha gente decreciendo en su fe. Lo veo como un año de mucha prueba espiritual. ¿Y por qué yo sé eso? Porque cuando usted va meditando, Dios te va guiando las cosas. Dios siempre dirige a sus hijos. La palabra lo dice, es el Espíritu de Dios que nos va a guiar a toda verdad. Y por eso es tan importante meditar en la palabra. Cuando ya la palabra habita en ti, cuando tú eres, bueno, te lo voy a poner así. Cuando tú eres un nuevo en la fe, tú necesitas escuchar más de la palabra y más de la palabra, ¿verdad? Leer mucho la palabra. El primer año de un nuevo bautizado es muy difícil porque recibe muchos ataques. También las tentaciones y ese el deseo carnal también. Y por eso es muy importante que un nuevo bautizado, un nuevo creyente, vea la Sagrada Escritura, la escudriña, la lea. Algunas veces hasta se obsesionan por el asunto del primer amor. Y eso está bueno. Eso está bastante bueno. Pero llega un punto ya en el que la palabra, tú te das cuenta que tienes que meditar en ella. Fíjate que cuando un judío te dice, te habla de los pensamientos, te habla del corazón, mejor dicho. El judío entiende que se piensa con el corazón. Hoy sabemos que es con la mente, es el cerebro donde se generan los pensamientos, pero un judío siempre te habla del corazón. Entonces, fíjate que cuando ellos te dicen, medita en la palabra, medita en la palabra de día y de noche, es que esa palabra, entonces ellos la están entendiendo que esa palabra está en su corazón, hoy en día en nuestra mente, y esa
esa palabra, esa meditación, cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, por ejemplo, que hablaremos de eso en la semana que viene, que es, bueno, tengo que dejar ese hábito. Hablaremos de eso en el siguiente video, que sería para el sábado. Vamos a hablar acerca de algo que muchos piensan que eso no es bíblico, que eso no tiene que ver nada con los cristianos, que básicamente es que la ley de la atracción. Cuando usted se dice a sí mismo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un santo, no sé cómo, pero Dios me dijo que sí, que yo soy santo por la sangre de Cristo Jesús. Ay, por la sangre. Y usted se lo cree y se lo dice y se lo dice y se lo dice. Eso es lo que usted va a hacer. De eso vamos a hablar en el siguiente video. Pero la meditación de la palabra, me fui dando cuenta, volviendo al tema, a la parte central de esto, que es básicamente meditar. Cuando usted medita de madrugada, les recomiendo, cada quien tendrá su tema, su momento. Para mí el mejor momento para meditar es de madrugada, cuando está la calma, incluso entre comillas calma, porque hay veces, como le decía en un video anterior, que usted pudiera sentir cierta inquietud, o incluso el enemigo pudiera estar haciendo sus bellaquerías, como en estos días que yo estaba de lo más tranquilo. Eso fue tiempo antes de que Dios confirmara que los ángeles iban a estar de manera permanente en el hogar. Y yo me puse a meditar en la palabra y orar. Era las 2:30, 3 de la mañana. Y yo escuché cómo se desplomó muchísimas cosas. Y mire para allá, no había nada. Entonces, simple y llanamente lo que se quería era que yo me distrajera, dejara. El enemigo siempre va a tratar de apartarte de que tú meditas en la palabra de Dios, que tú adores a Dios. En ese tiempo también es bueno. Meditar también puede ser, como mucho me dijo mi hermano que tanto amo, Mateo Martínez, siéntate a hablar un rato con Dios, cuéntale tus cosas y Él te va Él te va a escuchar. En muchas ocasiones también yo le decía, Espíritu Santo, ven, siéntate aquí conmigo. Vamos, ven, que te quiero adorar, quiero cantarte esta alabanza. Y buscaba el himnario y me ponía a cantarle. Yo sé que te agrada, que te alaben, ven. Mire, y yo esta canción yo no me la sé, pero ven, me la voy a aprender contigo. Y empezaba, pero la entonación es así. Y sí, porque a Dios le agrada que tú pases tiempo en intimidad con Él, que tú medites en la cosa de Él, que alguien te ofendió, Dios mío. Fulano me dijo esto y esto y esto, hasta la muerte me deseó. Yo tenía la gana de entrar a la patada. Tú no se lo puedes negar a Dios, tú no se lo puedes ocultar porque Dios conoce todas las cosas. Entonces a Dios le agrada que tú seas honesto. Yo quería entrar a la patada, pero como yo sé que eso no le agrada, Dios mío, yo no lo hice, yo quiero agradarte, pero mira, yo sufrí mucho. Me dijo esto, me dijo aquello, se me ofendió, me dolió, pero yo te pido que le bendiga. Eso a Dios le agrada muchísimo. Entonces, tu meditación forma parte de un ente de bendición. O sea, tú estás meditando en algo que te desagradó, pero tú le estás pidiendo a Dios que bendiga a esa persona que te maldijo, que te deseó la muerte, que te golpeó a lo mejor. Quién sabe si te escupió, que en el trabajo dijo que tú hiciste lo que tú no hiciste, te levantó falso testimonio porque quiere tu puesto. No lo sé. Pero básicamente, nunca maldigas a nadie que te maldiga. Siempre sea un ente de bendición. Nunca pague mal por mal. Tú puedes, y Dios te lo permite, tú puedes tener una ira tremenda, pero no peques. No sigas de ahí para allá. No sigas de ahí para allá. Entonces pídele, o otra manera de meditar. Dios mío, yo sé que a usted no le agrada estos pensamientos que yo estoy teniendo. Yo te he pedido, Padre, para la gloria tuya, lo digo. Yo te he pedido muchas veces, Señor, que me des un corazón sano, limpio, puro, donde no se guarde rencor, donde no se guarde maldad. Ayúdame a sobrepasar este momento tan amargo que es para tu gloria, para tu honra, y Dios te lo da. Alabado sea tu nombre, Señor. En esos momentos que hay personas que si tienen un arma de fuego, olvídate que hay problemas. Entonces, meditar en la palabra de Dios, buscar a Dios en intimidad, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Y yo sé que también así, porque Dios siempre ha querido siempre ha querido que el hombre tenga una intimidad con Él. Eso es así. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Yo no puedo, ¿cómo decirlo? No pudiera ni siquiera imaginar pagar
las cosas que Dios ha hecho por mí. Eso no es posible. Pero sí a Dios le agrada. Él conoce en ti esa necesidad auténtica de tú querer buscarlo en intimidad, y Él sabe perfectamente que eso básicamente es también un poquito incómodo porque tú quieres dormir, estás cansado, hay algunas veces que tú no tienes el ánimo para hacerlo. Entonces incluso tú pedirle el ánimo a Dios de que te ayude, ¿verdad? A que ese hábito se cree si no lo tienes. Eso a Dios le agrada muchísimo y te envía sus ángeles para que te protejan. Él lo dice muy claro: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también le defiende. Eso es así. Entonces te recomiendo que busques a Dios en intimidad y que medites en su palabra. No solamente en ese tiempo de oración, sino durante todo el día. Tú puedes ir manejando y meditando mira, en este culto voy a predicar esto. Si fulano, vamos a poner, usted no sea predicador, fulano me ofende, cuando él diga eso, yo le voy a decir que Dios te bendiga. O mentalmente, a lo mejor no lo diga, pero mentalmente yo, preparándote para ese momento, porque tú estás meditando en la palabra de Dios y tú puedes ver diferentes ámbitos en el que tú te puedas ver que te va a sacar de quicio, vamos a ponerlo en la que te va a llevar una ira muy grande. Y tú poder reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros pensamientos, cuando son muy recurrentes, cuando son pensamientos rápidos, mejor dicho, el cerebro lo maneja de una vez. Hay neuronas, se conectan. Pero cuando un pensamiento tú lo haces recurrente, eso forma parte de tu subconsciente que está aquí en el cerebelo. ¿Y qué pasa cuando eso... cuando tú te ves en ese momento, ese pensamiento rápido que sube es de lo que ya tú de manera recurrente has llevado? Entonces, si tú has llevado la palabra de Dios ahí, la palabra de Dios es la que va a resurgir. Por eso es tan importante el meditar a la palabra de Dios, porque este centro de adoración, si lo podemos llamar, que es tu cabeza, que son tus pensamientos, tú tienes que dominarlo, tú tienes que llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Si tú sabes que esos pensamientos a Dios no le agradan, y cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, es como quien dice, sacando los malos pensamientos y permitiendo que solamente los buenos entren. Esto se hace muy difícil cuando tú te haces de mala compañía. Cuando tú estás rodeado de personas que solamente viven maldiciendo, gente que viven ofendiendo, gente que viven hablando mal, o donde se maldicen los demonios, siempre tienen la puerta de atrás una llavecita para entrar. Eso es así. Se hace muy difícil con gente que le gusta hacer falsos testimonios, personas que viven mintiendo. Entonces se hace difícil. Va a llegar un momento que tú vas a perder la calma, sí. Tú la vas a perder. La palabra nos dice que nosotros podemos aírense, pero el pecar hace algo que transgrede la palabra de Dios. Entonces, llegado ese momento, ya tú lo que haces es que te pones a meditar más y más. Dios mío, perdóname, Dios mío. Meditar es un poquito más allá de una oración. ¿Por qué? Porque una oración, muchas veces nosotros tenemos ciertos parámetros. Casi siempre las personas inician una oración exaltando a Dios, le piden algo y amén. Pero la meditación es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque tú les pones a Dios muchísimas cosas que quizás orando tú no las dices. ¿Entiendes? Me pasó esto, me pasó aquello. Yo necesito que usted me ayude en esto. Mire, y yo sé que yo lo hice mal, entonces yo voy a trabajar en esto. Y cada vez que me pase esto, yo quiero que usted me recuerde aquello. Por ejemplo, habían veces que yo salí de la casa y siempre se me quedaba algo. Yo le pedí, Dios mío, cada vez que yo vaya a salir de la casa, si se me queda algo, recuérdemelo en el espíritu. Y cada vez que yo voy a salir, se me dice, se te queda algo. Y si no me devuelvo, siempre se me queda algo. Entonces, el siguiente video, pues vamos a hablar acerca de la ley de la atracción. Lo que usted se dice, eso es lo que usted va a vivir, incluso dentro del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que siempre te llene
de su santa paz. No olviden darle a like, suscribirse, que es totalmente gratis, y activar la campanita para que YouTube en su algoritmo pues se lo envíe a más personas y más personas puedan escuchar de la palabra de Dios, de este tipo de cosas que casi nunca se predica o se habla de ellas. Recuerda, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Dios te bendiga. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.